mensaje de hoy viene de Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el 11. Dice la palabra: Pero Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer y se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Vemos hoy este mensaje que fácilmente podría aplicarse a nuestras vidas. ¿Qué tipo de mensaje es este? Es un mensaje en el cual Jesús está salvando a esta mujer que tenía el destino de ser apedreada a muerte, ya que en aquel entonces el pecado del adulterio era el pecado más serio y por eso merecía la muerte. ¿Qué tipo de pecado es el pecado del adulterio? El pecado del adulterio lo podemos definir de esta manera: es el pecado en el amor. Y existen diferentes tipos de pecados, ¿no? Algunos en realidad no merecen ser apedreados a muerte. Hay otros pecados que se los puede considerar menos severo. Pero ¿por qué es el pecado del amor? ¿Por qué fue considerado serio a tal grado de que la gente, la ley misma, te dice que apedrees a esa persona que ha cometido adulterio? Es porque este pecado del amor, es un pecado muy serio que puede dañar a la gente. O sea, que puede herir y hasta puede matar a la gente. Matar por dentro. Entonces, imagínense, tantas personas hoy en día reciben heridas que muchas veces son irreparables. Heridas por infidelidad, heridas justamente por el amor. El amor puede ser algo, una espada de dos filos. O sea, el amor puede ser algo que edifica a la persona, o al mismo tiempo puede ser algo que destruye totalmente. Pero bueno, vemos hoy entonces que le traen a esta mujer a Jesús. Y la razón por qué le trajeron a esta mujer a Jesús era porque querían tenderle una trampa. ¿Qué tipo de persona era Jesús? Jesús era una persona que muchos comenzaban a seguir y oír, y los maestros de la ley y los fariseos lo consideraban un falso profeta, o lo consideraban una persona que exponía sus pecados, por lo cual ellos se sentían muy incómodos y querían matarlo. O sea, toda la atención comenzaba a centrarse en Jesús. Y así Jesús llegó a interrumpir lo que ellos estaban haciendo en aquel entonces. Pero comencemos desde el principio. ¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús dice que fue al monte de los olivos, ¿no? Y después se fue al templo
al amanecer, o sea, en la mañana se fue al templo y él se sentó a enseñarles. Nosotros tenemos nuestros montes de olivos. O sea, aquí se fue al monte de los olivos. ¿Qué es el monte del olivo? Jesús, ¿por qué se fue al monte de los olivos? Se fue al monte de los olivos porque era el lugar donde Jesús oraba. Y era el lugar donde Jesús, en otras palabras, se recargaba sus baterías, ¿no? Vemos que cuando Jesús iba a llevar la cruz o cargar la cruz, él subió al monte de los olivos o al monte de Getsemaní para orarle a Dios. Y así, era el lugar donde Jesús iba a recobrar fuerzas. Es un lugar de oración. Es un lugar donde nosotros tenemos adoración, comunión con Dios. Es un lugar donde a través de la oración, a través de la comunión, podemos recibir sanación en el corazón de Dios, en nuestros corazones, porque Dios nos administra. Y así, ¿ustedes reconocen su monte de olivos en la vida? ¿Cuál es? Y puedo decir que esto es algo muy importante, el tener un monte de olivo, porque es como es como, porque también existe el templo, ¿no? Y nosotros pasamos mucho tiempo en el templo, pero mientras más tiempo pasamos en el templo, más debemos también de acudir a nuestro monte de olivos, porque si no, si no tenemos monte de olivos y solamente pasamos tiempo en el templo, al fin y al cabo perdemos fuerzas, porque tenemos que cargar nuestras baterías, ¿no? Porque para hacer el trabajo de Dios es muy importante recibir nuevas fuerzas, es importante renovarse. Y así tenemos servicios y compartimos palabra y así como Jesús, ¿no? Vamos mucho al templo, pero ¿cuán frecuentemente acudimos a nuestro monte de olivo? Y así, eh, para, para aquellos que van al templo, es importante cuidarla, ¿no? Pero para nosotros es importante cuidarnos a nosotros mismos, por lo cual tenemos que preguntarnos, ¿cuán frecuente vamos a nuestro monte de olivo? Y así Jesús, después de ir al monte de olivo, vemos que va y enseña la palabra. Muy temprano en la mañana. Jesús era ese tipo de persona que colocaba todo su esfuerzo, todo su empeño en enseñar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios. Y así, ¿qué es lo que enseñaba? O sea, ¿qué es enseñar el Evangelio? Enseñar el Evangelio es básicamente enseñar el amor de Dios, enseñar la gracia de Dios. Y en la iglesia podemos enseñar todo tipo de mensaje, pero si nosotros no enseñamos la gracia, si no enseñamos el amor de Dios, al fin y al cabo, la audiencia o la iglesia no puede crecer bien, porque la Biblia está centrada en Jesús y su vida, y la vida de Jesús es justamente amor y gracia de Dios. Así nosotros justamente tenemos que ver, tenemos que presenciar, experimentar, ver y conocer esa gracia y amor de Dios. Y así, a lo que iba enseñando en el templo, vemos que esos judíos, los maestros de la ley y los fariseos, están intentando quizás descreditar a Jesús. O sea, están intentando, están haciendo una trampa para que caiga en esa trampa. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están usando la ley para tenderles a trampa. O sea, usan la ley santa de Dios para matar a la gente.
porque aquí lo quieren matar a Jesús, lo quieren atrapar a Jesús como una persona que rompe la ley, descreditar su ministerio. Y así vemos el corazón de estos judíos, ¿no? Esta mujer simplemente pudo haber sido apedreada a muerte y así pudieron haber resuelto esta situación, pero en vez de simplemente apedrearla, van un paso más allá en su maquinación y dicen, la vamos a usar más bien para atrapar a Jesús, para matarlo, ¿no? Y encontramos así este deseo de ellos de querer juzgar a Jesús con la ley. Porque la Biblia misma dice que se apedree a una mujer, que apedreen a aquellos que se encuentran en el acto de adulterio. Y entonces justamente querían que Jesús diga que, ¿no? Cuando la traían a esa mujer, querían que Jesús diga que simplemente la perdonen. Y así, al decir esto, Jesús estaría rompiendo la ley de Moisés, que dice que apedreen a una mujer o que apedreen a alguien encontrado en el acto de adulterio. O sea, son bien, así son bien malvados. Pero ¿qué vemos? Al fin y al cabo, vemos una ironía. Esa mujer que fue traída a Jesús ¿no? Para ser apedreada también, al fin y al cabo, Jesús la salva, o sea, a través de esta situación, por la misma razón que la trajeron a Jesús, esta mujer no muere, sino llega a ser salvada por Jesús, ¿no? Y es algo muy importante, ¿no? Si esta mujer no hubiera ido ante Jesús, porque en esta parte fue más bien de accidente, ¿no? ¿No? Pero si no la hubieran traído a esta mujer, seguramente hubiera muerto y hubiera sido otra víctima de esta ley, ¿no? Hubiera sido, no hubiera sido grabada en la Biblia de esta manera. Y así nosotros también, aunque seamos pecadores, aunque tengamos muchos límites, ¿no? Y podamos y pensemos esto y aquello, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es lo importante? Lo importante es salir ante Jesús. Podemos tener todo tipo de corazón y podemos preocuparnos, pero con el simple hecho de que salgamos ante Jesús, tenemos que saber que Jesús tiene este poder para volcar la situación. Y así, ¿qué es lo importante? ¿Qué es, al fin y al cabo, lo que Dios ve? Lo que Dios ve es si vamos ante Él o no. Eso es lo más importante. Porque Jesús tiene este poder para cambiar la situación. No importa qué difícil, o no importa qué miserable o imposible sea tu situación. El hecho de salir a Jesús es algo muy grande, ¿no? Pero volvamos a ver a estos judíos. ¿Cómo son estos judíos? Nosotros tenemos que también compararnos con estos judíos, porque muchas veces somos así. Muchas veces usamos algo santo, como la ley, para juzgar a otros, ¿no? Para señalar el mal de los otros. Y así tenemos este mismo corazón de los judíos, ¿no? Porque la ley en realidad no se nos fue dada para juzgar a los demás, sino más bien se nos fue dada para que podamos nosotros examinarnos y vernos en dónde estamos mal. La ley se nos dio con la función de ser como un espejo para que podamos nosotros ver nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, ¿no? Pero en vez de eso, nosotros usamos la ley para juzgar a los demás, para medir a los demás, y así en cambio
hacernos sentirnos justos. Nos decimos con la ley, esa persona quebró esta ley, ¿no? Y así indirectamente, a través de juzgar a los demás, nos hacemos sentir justos y santos, cuando en realidad no lo somos. No existe nadie que es santo. Todos somos pecadores. Y así, como estos judíos, ¿cuál era el problema de ellos? ¿No? Jesús les enseñaba la palabra de Dios. Y ellos reconocían su pecado, pero ahora ellos querían negarlo a Jesús, querían juzgarlo a Él a cambio. O querían que cierre su boca, ¿no? Y que se apague. Porque al fin y al cabo, ellos se sentían juzgados. Al fin y al cabo, el pecado de ellos estaba exponiendo, y ellos no querían cambiar. Ese era el problema. Ellos simplemente podrían haber escuchado la palabra de Jesús y podrían haber cambiado el corazón. Pero en vez de eso, en vez de humillarse, ellos más bien forzaron a los demás a que cambien, ¿no? Y ellos simplemente querían quedarse como maestros de la ley, así como lo dice el título, maestros de la ley, ¿no? Ser los únicos que se sienten justos. Pero ¿qué es lo que ellos tuvieron que haberse dado cuenta de la palabra que enseñaba Jesús? ¿No? En vez de cerrarse a las enseñanzas de Jesús, ellos tuvieron que darse cuenta que ellos eran pecadores y que ellos, al fin y al cabo, estaban ahí, vivos, nada más por la gracia de Dios. Y así, al ver a esta mujer salvada, ¿no? Porque Jesús pregunta si hay alguien entre ustedes que tiene pecado, que sea primero en arrojar la piedra. Y así, al escuchar esto, todos ellos se dieron cuenta de que no tienen los méritos para arrojar la piedra. Se dieron cuenta que eran tan grandes pecadores también. Y eso es algo importante, es reconocer nuestros pecados. Si nosotros no nos damos cuenta de esto, entonces difícilmente vamos a poder ver la gracia o entender la gracia de Dios. Y así, al fin y al cabo, se van todos, porque no había nadie que se sentía justo delante de esta mujer. Todos se reconocieron pecadores, ¿no? Y así no tuvieron no eran calificados para apedrear a la gente, ¿no? Y así tenemos que meditar bien en esta situación, ¿no? Esta mujer se le fue dada mucha gracia, porque no fue apedreada, o sea, recibió el favor de Dios. Y así muchas veces existen nuestros hermanos, al verlos, ¿no?, que recibirán mucha gracia. Y cuando vemos a las personas recibiendo gracia o recibiendo el favor de Dios, ¿qué es lo que podríamos pensar? Podríamos pensar algo así como, ¿por qué esa persona se le da tanto gracia, se le da tanta gracia? ¿Por qué esa persona Dios la bendice tanto? ¿Qué hizo esa persona? ¿Qué de bien hizo esa persona? Pero en realidad la gracia de Dios no nos llega por el haber hecho algo bien, ¿no creen? Si no fuera así, entonces no sé, si no fuera así, entonces no la llamaríamos gracia. Pero de esa manera, si alguien recibe gracia, nosotros, en vez de juzgar a esta persona y en vez de preguntar qué es lo que esta persona hizo, nosotros tenemos que agradecer. Al ver la gracia que cae sobre esa persona, tenemos que agradecer a Dios, porque esa misma gracia y ese mismo favor es la que nosotros también estamos recibiendo, ¿no? Es la razón por la cual
nosotros también hoy estamos aquí. Porque si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no podríamos estar aquí. Y este punto ahí tiene, en realidad es un punto muy importante y es un punto bien profundo. Y es un punto en el cual nosotros tenemos que pensar. Dios a nosotros nos ha dado mucha gracia, nos ha dado mucho favor, desde cosas bien pequeñas, así como el aire que es gratis para nosotros, o esta vida que es gratis, de gracia para nosotros. O sea, ¿quién pagó para ser parte de esta vida? ¿Cuánto pagaste? Estos son ejemplos muy pequeños y quizás ejemplos un poco débiles. Pero si ustedes también, si nos ponemos a analizar la vida y lo que ha sucedido en sus vidas, estoy seguro que vamos a encontrar la gracia de Dios. Sí, a tal grado que podríamos decir que hemos recibido mucho favor y hemos recibido mucha gracia de Dios. ¿Se les hace difícil de creer eso? ¿O no lo identifican? Pues entonces veamos bien esa historia. Porque esa historia de esta mujer que tenía que ser apedreada a muerte, pero al fin y al cabo es salva. Puede ser la misma historia en nuestras vidas. Quizás estemos viviendo esta historia en este momento, solamente que no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta de la gracia que hemos recibido. Quizás nos demos cuenta más tarde. Pero esto es un buen ejemplo. Si el ejemplo que quería ahora era débil, este es un ejemplo fuerte, ¿no? Analicemos nuestras vidas hasta hoy. Vamos a encontrar algo como esta historia de esta mujer donde no merecíamos algo, pero igual esta gracia se nos fue dada. O quizás esperemos algún tiempo más y reflexionemos sobre este tiempo y podremos ver la gracia y favor de Dios. Y así lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ahora y lo que hará en nuestras vidas en el futuro será la misma historia de esta mujer. Porque nosotros somos grandes pecadores. Nosotros somos grandes adúlteros. Nuestros corazones no están en Dios, sino nuestros corazones a veces se centran en otras cosas. A veces nuestros corazones se centran en cosas ilícitas o pecaminosas, que no son buenas. ¿O quién puede decir que está libre de pecado? Por lo mismo, nosotros somos esta mujer. Y así es el pecado. Si uno peca, ¿cuál es el destino de su vida? El destino de su vida como esa mujer es muerte. Quizás si uno peca hoy en día, no será apedreado a muerte. Pero aún existen países en este mundo en el cual si pecas o cometes adulterio, te van a apedrear a muerte, ¿no? Pero veamos eso, ¿no? Si pecamos nosotros, nuestro destino es la muerte. ¿Y por qué es la muerte? Y así yo también lo he experimentado. El pecado realmente te lleva a la muerte, ¿no? Y con muerte digo principalmente muerte espiritual o muerte por dentro. Y una vez que mueres por dentro, la muerte por fuera o la muerte física es inminente. Hay tanto pecado hoy. Hay tantas personas que son víctimas del pecado también, ¿no? Por ejemplo, hay tantas enfermedades mentales, hay tantas muertes de salud. Hoy en día hay tanta depresión, hay tanta obesidad, hay tanta violencia. Todas estas cosas tienen como raíz el pecado. Es claro que el pecado nos lleva a la muerte. Y nosotros que tuvimos que haber padecido de la depresión,
tuvimos que haber padecido de algún problema de violencia o enfermedades. Al fin y al cabo, Dios nos salva y nos libra de eso. Y claro, tenemos que seguir teniendo cuidado para no caer en esas cosas. Pero al fin y al cabo, si vemos nuestras vidas ampliamente, veremos que somos personas que han recibido gracia de Dios y Dios nos ha salvado de esta muerte, ¿no? Y así esta mujer tuvo que haber muerto, ¿no? Pero vino a Jesús. O sea, esto fue el milagro. Fue ante Jesús, cuando no tuvo que ir ante Jesús. Pero fue ante Jesús y Jesús la salva. O sea, no solamente evita ser apedreada, pero esta escena es la escena donde esta mujer recibe salvación. Entonces, salgamos ante Dios, salgamos ante Jesús. Y cuando salimos ante Él, podemos estar seguros que Él hará cosas bien grandes. O sea, aquí tenemos que enfocarnos y enfatizar en la justicia de Dios, porque nos preocupamos de nuestros pecados, nos preocupamos de nuestros límites. Pero hoy lo que debemos de saber es que no nos preocupemos, porque Jesús tiene el poder para cambiar nuestra situación. No nos preocupemos por el pecar. O sea, eso no significa que debemos de pecar, ¿no? O sea, cuando digo no debemos de preocuparnos del pecado, eso significa que el poder de Jesús es mayor que nuestras debilidades. Por lo cual no nos preocupemos tanto, ¿no?, por nuestros pecados. Más bien, preocupémonos por el ir ante Jesús. Preocupémonos por el no ir ante Dios. Eso es donde debe de estar nuestro enfoque. Si salimos ante Él, podemos estar seguros que Jesús tiene el poder para renovarnos. Y así, bienaventurado el que va a Jesús y se le ha perdonado mucho. O sea, este es un salmo de David. También lo puede encontrar a Pablo mencionando este salmo en Romanos. Pero Pablo dice, bienaventurado mucho aquel que se le ha perdonado. O sea, eso significa, en otras palabras, bendecido aquel que ha recibido mucha gracia, que ha experimentado mucha gracia, que ha experimentado el amor de Dios. Y así recibir el amor de Dios. Eso es algo muy importante. Recibirlo abundantemente es muy importante. Aceptar esto en el corazón, ¿no?, y confesarlo con la boca es algo muy importante. Pero una vez que lo hayas experimentado en el corazón, una vez que lo hayas sentido y vivido, existe un paso más que debemos de ir, ¿no? ¿Y eso qué es? Es comunicar y proclamar ese amor. Es comunicar este poder de la salvación para todos los individuos y para toda la humanidad. Y así, el énfasis o el enfoque principal del mensaje de hoy es este poder de Dios. Esta mujer estaba en una situación terminal, pero vemos aquí este poder que la salva, ¿no? Es como Jesús de muerto resucita. Y así el poder de Jesús es tan fuerte que a muertos puede resucitar. En otras palabras, para nosotros es una situación muerta, una situación imposible. Jesús tiene el poder para cambiarlo. Existe negatividad o existe cosas negativas en tu vida. Entonces salgamos ante Jesús, que Él la puede cambiar a cosas positivas. Y así Dios todo lo puede.
Dios lo cambia todo para su gloria. Y eso nosotros debemos de reconocer. Y es por eso nosotros también, que si estamos en una situación difícil, de nuevo lo repito, no nos preocupemos por esa situación. Más bien, preocupémonos, ¿no? Y asegurémonos que estemos saliendo a Dios, porque es ahí donde comienza el cambio. ¿Mm? Pero así, cuando queremos ir delante de Dios, cuando queremos ir delante de Jesús, siempre está ahí Satanás, que quiere derrocar, que quiere debilitar nuestra fe y nuestra convicción en que Dios puede cambiar nuestra situación. Más bien nos echa pensamientos de desesperanza y nos dice, es imposible, ¿no? Lo que estás pensando es ridículo, no va a pasar nada. Por lo cual nosotros tenemos que luchar con estos pensamientos de Satanás. ¿Y de qué manera es que pensamos, que luchamos contra estos pensamientos? ¿No? Es justamente con la palabra, es justamente con la oración, ¿no? Y cuando invertimos nuestro tiempo en escuchar la palabra de Dios, aprendemos a distinguir qué tipo de pensamiento es un buen pensamiento y qué tipo de pensamiento es un pensamiento de la muerte. Y tenemos que nosotros llenarnos de buenos pensamientos, cambiar nuestra forma de ver las cosas o nuestra forma de interpretar nuestras vidas. Eso es algo muy importante. Diariamente tenemos que ir y buscar la verdad de Dios. Y esta nos va a ayudar en todo aspecto de la vida, porque esta es la base. La oración y la palabra tienen que ser la base de nuestras vidas, ¿no? Pero al fin y al cabo, a través de este mensaje que refleja claramente la historia de nuestras vidas, acordémonos que Dios nos trae nuevas esperanzas, nos trae renovación todos los días, porque su poder es ilimitado, ¿no? Si Dios se limita a nuestras vidas, ¿cuál va a ser la razón? La razón no va a ser la falta de poder en Dios, ¿no? Sino lo que limita el milagro de Dios en nuestras vidas es nuestra fe, es nuestro corazón. Y así espero que podamos acordarnos a través de este mensaje que somos las personas que han recibido una gran gracia de Dios. Somos aquellos que tienen este favor de Dios, por lo cual debemos de agradecer que Dios ya nos ha perdonado y Dios ya nos ha salvado y nos ha liberado de aquella cadena de la muerte. Pero ahora que nosotros debemos de luchar y seguir adelante, ¿no? Y acordarnos de esta gracia de Dios y salir delante de Él siempre, porque Él es aquel que nos librará de todo. Y así espero que meditemos en nuestras vidas y a través de estas podamos ver la gracia de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Vimos varios puntos importantes hoy, pero lo más grandioso, confesamos que es este amor, Señor, tuyo y esa gracia que cae sobre aquellos que con devoción te buscan y te siguen, Señor. Muchas veces confesamos que nuestros pensamientos se debilitan, por lo cual se nos hace difícil salir ante ti, Señor. Pero hoy nos vuelves a acordar que ante todos nuestros problemas, ante todas nuestras situaciones limitadas, la solución no está en preocuparnos más sobre estas cosas, sino está en ir ante ti, Señor. Que nosotros, como esa mujer que teníamos el destino de la muerte, fuimos llevados delante de ti y por eso hemos recibido la salvación y por eso nos has liberado de un destino final de la muerte. Señor, ayúdanos a acordarnos de eso, Señor. Al mismo tiempo, ayúdanos a reflejar en el corazón de los judíos que usaban la ley, usaban
algo santo para juzgar a los demás. Señor, ayúdanos a reflexionar en ese corazón que llevamos por dentro. Y en vez de tener ese corazón, tener el corazón de Jesús, que usaba la ley para proclamar y para sanar y edificar a la gente, en vez de juzgarla. Y así nosotros también, aprendiendo tu amor y tu gracia, aprendiendo tu palabra, Señor, nuestro deseo es poder también, para tu gloria, edificar a los demás. Y así te agradecemos por este tiempo que nos permites escuchar y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.